Fue el 8 de julio, obviamente no puedo olvidar, del 2007. ¿Qué fue primero? Mirá, yo había trabajado en una investigación sobre quién era secretaria de Ambiente de Néstor Kirchner en ese momento, Romina Piccolotti, Sí. una funcionaria menor, pero que tenía muchos ingredientes que me habían vuelto atractivo e interesante esa investigación. Una persona, pensá que estamos hablando antes de la crisis con el campo, la ley de en medio, era otro mundo que parecía una cosa que terminó no siendo, pero todavía no se había descubierto. Investigo a esta chica, que era una funcionaria que habían traído del conflicto, ¿te acordás? Por las pasteras en Gualeguaychú, el corte, es esa cosa tremenda, el corte de la frontera con Uruguay. Mucho tiempo tuvimos esa Más de un año cerrada. y medio. Bueno, de hecho, un conflicto fue llevado a la Corte de la Haya, donde perdimos. Argentina perdió ante ese tribunal internacional. Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner la había visto a esta abogada cordobesa. No, y bueno, No. es de cordobesa. Yo te señalo, vos sos la representante de Córdoba acá en la mesa. Del liberalismo cordobés, ¿no? No, nada que ver ella. Bueno, la incorporó al gobierno como secretaria de Ambiente. Vos sabés, Juana, un tema muy caliente, muy importante, digamos. Es los temas para el futuro y no para mirar hacia atrás. Se le casi cuadruplicó el presupuesto a esa secretaría, que pasó a la órbita de la jefatura de gabinete que conducía Alberto Fernández. O sea, todo pasó junto. ¿Qué es lo que pasó con esa bolsa de dinero de golpe? Bueno, se casi duplicó la cantidad de personal con contrataciones hechas a dedo a través de una, no de una secretaría, de una consultora que estaba vinculada con ella. Entraron todos los familiares, todas las novias de los familiares, todos los primos, todos los amigos, pero aparte tenía un árbol genealógico, yo cuando investigué, de quién era quién y quién lo había traído, todo eso ocupado en un área técnica, un área muy seria. Se empezaron a hacer gastos fabulosos y chiquitos, todos pagados con dinero del Estado, desde, hablábamos ahí, ¿viste? ¿No? Desde alquiler de jets, tipo Mick Jagger, para ir a actividades al interior del Claro, país. además si tenés la plata y te puedes alquilar el avión, Nadie te bienvenido controla. sea. Un poco pero lo que decía la todo el falta Estado de que pueblo, falla. claro. Nadie controlaba. ¿Por pero qué? la plata de Porque todos los impuestos de había todos un los ¿Cómo mecanismo. viaja Cristina a Calafate? Claro. Bueno, hoy mismo, ¿Cómo viaja? bueno, con aviones oficiales. No, Y está con muy avión pulido. de IPF. O, bueno, no Peor. dejan de ser vinculados con el Estado. Yo investigué eso más de 3 meses y lo publiqué ese día, con muchos nervios, por supuesto. Lo que ocurrió es que esa mañana que publiqué, domingo, me enteré que venía en camino Camilito, el segundo de mis 3 hijos, que les mando un beso a los 3. Y entonces fue el momento cero, involuntariamente, de una denuncia periodística y de una vida. Entonces, esta señora fue condenada esta semana a 3 Esta años semana de cárcel. Piccolotti, que vive en Estados Unidos, que en vive Miami. en Palm Beach Gardens, una zona que si alguno conoce es súper recontra exclusiva, al norte de Miami, y fue condenada a 3 años de prisión en suspenso, porque es el límite, los 3 años de cumplimiento efectivo, y a devolver 7 millones de E pesos. inhabilitada para volver a ejercer un cargos cargo público. ¿no? Entonces, lo que escribí esta semana, un poco siguiendo esta historia, es: mi hijo Camilo ya está en la escuela secundaria. Entonces, ves la justicia, realmente toda una vida para una cosa muy fácil. El juicio oral duró 20 audiencias, nada más. Fíjate lo sencillo que era. Y Alberto era jefe. Alberto era de jefe, viene la otra gabinete, parte. Alberto era y jefe de ahora gabinete, presidente. y justo, Te atacó mal, aparte. Sí, te y atacó Bueno, mal. eso pasó, tenemos eso pasó. las imágenes cuando él defendía a Piccolotti y te agredía a Sí. vos. Ahora vamos a ver eso. ¿Qué hace? Bueno, fíjense lo que hace. Claudio Saboya es licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Es periodista integrante del equipo de investigación del diario Clarín y ahora podríamos agregarle también perfecto copiador de carpetas malintencionadas. Si eso fue una demanda del señor Saboya, que entre sus tareas está la de asesorar a empresas, vincularlas y mejorar su posición en imagen frente a la comunidad, o si es un interés particular del diario, que tendrá algún motivo especial para enseñarse como se ha enseñado con Romina Piccolotti, eso no lo sé. Espero que siga así trabajando, a pesar de que algunos pícaros, disfrazados de periodistas de investigación, intenten frenarla. Ahí volvimos, estábamos hablando de Tremendo, eso. temerario. ¿Sabes que ¿eh? nunca volví a verlo completo eso? Yo estaba parado ahí, enfrente de ellos, porque era Ah. una conferencia de prensa, habían llamado y yo había ido con mi grabador en esa época, todavía usábamos grabador de cinta, y tenía ahí las respuestas de ella, que yo las publiqué el día de la investigación, reconociendo todo, dando una explicación, pero reconociendo todo, como para nada.
Y cuando me empiezan a hablar de mí, digo, ¿cómo? ¿Pero qué? Estamos todos locos. Y todos los periodistas que estaban junto a mí me empezaban a mirar como diciendo, sos vos. Claro. Y se paran y se van. Insisto, después desgraciadamente la verdad es que fue mucho peor con muchos colegas míos. Y Después también que llamaron fue- al medio donde vos trabajabas para Claro, que te para que sugieran sí, sí, para que me despidieran, para que te dice llanamente. De hecho, querían anunciarlo en un acto electoral que se hizo una semana después. Mucha gente lo recordará cuando se inauguró ese trencito en Puerto Madero, que duró 5 o 6 años, un tren que hacía 2 kilómetros más o Sí. menos. Lo inauguraron el sábado siguiente, 8 y 7, 15, el sábado 14 de julio del 2007. Estamos hablando Una hace vida, 1000 una años, vida, Bueno, sí. ya no existe más, ya se hizo otra obra. Y en ese acto de inauguración ellos llamaron a 2 colegas editores para saber si ya me habían echado y lo podían anunciar, el presidente lo podía decir, de que se terminaba ahí, se encapsulaba la crisis de la señora Piccolotti, porque el periodista, que en este caso fui yo, insisto, pero cualquier otro colega que hubiera estado en mi lugar, engañó a la opinión pública, mintió sobre el funcionario y engañó a sus propios jefes. Había una idea de mantener un vínculo más amable con Que vos el habías armado diario una conspiración enorme, parecía. para ¿no? mi propio beneficio, Claro. aún A engañando costa al diario. 6 meses después vino la crisis con el campo, las noticias no beneficiaban al gobierno y la ruptura ya fue con Clarín y con el resto de los medios ¿Y independientes. alguna vez volviste a hablar con el presidente en privado sobre esto? Nunca hablé con él en Nunca, mi vida. nunca. Ni tengo por ahora ningún plan de hacerlo. pero Ahora, bueno. qué tragedia que el juicio durara 14 años. ¿no? ¿Y cuánto? Ahí donde entra Camilo. Claro. A pesar del buen desempeño de los fiscales, del buen desempeño de los contadores. ¿Por qué? Yo leí una nota tuya sobre el desempeño de esa contadora que la intentan promocionar. Contalo, Patricia porque Báez Rocha, la quiero rescatar porque una persona que trabajaba ahí, y con esto quiero homenajear a todas las personas que asisten, personal de distintas reparticiones del Estado, que ve cosas que no tienen que ocurrir, que se siente violentada, que depende su trabajo de eso, de la manutención de su familia, y sin embargo se arriman o a la justicia o a la prensa para contar lo que ven. Hablamos de Patricia porque falleció muy joven de una enfermedad, primero su marido, después ella, que era una contadora que trabajaba ahí y bueno, fue fuente mía y yo tenía acceso a toda la verdad. No había manera de que no. Y Alberto Fernández lo sabía tanto, lo sabía, pese a lo que dijo, lo que vimos recién, que le ofreció un trabajo directamente en la jefatura de gabinete fabuloso que ella rechazó. Mirá. Entonces, la verdad que la dignidad, Hay ahora gente que se reparten noble. heladeras y cosas, no todo el mundo es platita, comprable. bueno, eso es lo que yo No le todo el decía mundo a es Juana, que comprable. yo creía que la dignidad que ha sido hollada de los argentinos no va a permitir esa idea del proxenetismo político, de la prostitución de nuestro pueblo. La gente, yo le digo a la gente, agarre lo que le den, lo vamos a pagar caro más adelante, pero métale el 14 en la urna, Lo que usted la quiera, segunda claro. dosis. Claro. Discúlpenme mi Vehemencia. pasión. No, pero es así, sí. Es- Pero bueno, el kirchnerismo es una metodología que tiene, digamos, de atacar a la prensa y más que nada un diario que quiso hasta comprar y como no pudo doblarle la mano Bueno, al todo dueño eso del vino diario, después, ¿viste? por Lo- eso. Me cuesta a veces reconstruir aquel momento donde no había pasado todo esto. Nosotros llegamos acá a tener juicios públicos, fotos de periodistas de distintos medios a los que llevaban a los Escupiendo. chicos a escupirlo. No se veía en la Italia de los años 20, pero bueno, esto sucedió, me pasó a mí antes. Entonces la verdad que la conmoción y la sorpresa y por ahí la memoria de mucha gente de este caso fue por aquel hecho. ¿Y vos cómo lo, perdóname, vos No, no. cómo lo viviste? Personalmente, Y familiarmente, con mucha tu hijo angustia, recién con nacido? mucha ¿Tenías angustia. miedo? Porque, bueno, yo no lo sensación te escribí, dio? pero ese embarazo fue complicado después de esto. No pero quise entrar, no quiero entrar en tema personal. mucha presión de afuera, del Y medio, sí, del porque gobierno. yo Se tenía sentía alguna, apuntado por mirá, el te digo, poder, tenía claro. algún amigo dentro del gobierno que una mañana vino a mi casa, me hizo sacar los teléfonos, pues nos están escuchando todos, sacá la batería. Claro, ¿Qué un pasó? drama. Venía con su Persecución. auto oficial, porque era vocero de otro ministro, que no lo quiero mencionar ahora, y que estuvo en un puesto del gobierno, en este gobierno ahora. Era muy amigo mío. ¿No es más, amigo? No, hace mucho que no lo veo Ah. personalmente. Bueno, los periodistas tenemos que renunciar a algunas cosas. Claro. Tenemos que tomar distancia. Mirá. Salvo los que queremos, los que quieren pasar a la función pública o participar en política, que yo los felicito, pero O los que queremos seguir corromperse. en otra línea, tenemos que tomar distancia. O de los corromperse, funcionarios. O eso corromperse. ¿Y cómo fue el desempeño de Mari Juan, del fiscal?
El fiscal hizo un muy buen trabajo. Hay otra anécdota que si ustedes por ahí leyeron, al fiscal le toca en un momento, me llaman, la fiscal y me dicen, te quiero mostrar algo para que sepa lo que está pasando, y me muestran una tarjeta personal de un abogado. Me dice, este es el abogado que se vino a presentar acá en nombre de la doctora Piccolotti. ¿Sabés dónde trabaja? No. En el estudio de Esteban Rigui, que es el Procurador General de la Nación, Claro. que seguía con el estudio abierto. Ese Todavía. es mi jefe. El jefe de los fiscales tenía un estudio cuyos abogados defendían a una funcionaria sometida a tenía que corrupción, investigar. que él tenía que investigar, y sin embargo avanzó. Y quiero rescatar también al fiscal Diego Luciani, el fiscal del juicio oral, porque no lo querían hacer el juicio. Él peleó para que lo iniciaran, de hecho se hizo ¿Qué muy quiere rápido. decir no lo querían hacer? Una vez que la causa, cualquier causa judicial que la investigó muy lentamente, ahí sí, la doctora María Servini, yo te voy a decir un ejemplo solo porque me gusta hablar con información. La publicación es de 2007. ¿Sabes cuándo fue indagada para defenderse la señora Piccolotti? En 2009, 2 años después. Claro. Después de la indagatoria, ¿cuántos días tienen que pasar para que vos decidas? 10. 10 días, bueno, pasaron 5 años. Claro. En 2014 fue Para procesada. Entonces, así pasaron los 14, si no, no hay explicación. ¿Y por Cuando llegó al tribunal oral que le iba a juzgar, tiene que organizar las audiencias. Se sentó arriba de la carpeta 5 años más, desde 2015 hasta 2021. ¿Hay algo